Buenas tardes, mi nombre es Melissa Alexandra Escota Aguilar, soy de la sección 2.3 y mi número de carnet es el 10843117. Estamos presentando las rutas metabólicas de la glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis, glucogenólisis, ruta de pentosas fosfato, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. A continuación se les presentará una tabla en modo de resumen para saber las 5 cosas que se deben de saber de cada ruta para seguir un buen funcionamiento. Continuando con la tabla, podemos decir que se necesita saber en qué estado de glicemia está, la hormona que la activa, la transducción de señales, por qué enzima, en qué ruta metabólica actúa, qué enzima reguladora es la más importante y si actúa en catabolismo o en anabolismo. La primera se da en una hiperglicemia activada por una insulina, por la fosfoproteasa 1 en la glucólisis, y la enzima reguladora es la exoquinasa, la proteína fosfatasa quinasa 1 y la fosfoquinasa, y se da en un estado catabólico. En la hipoglicemia, el glucagón actúa en la gluconeogénesis y es activada por la pKa, y sus enzimas reguladores es la PC, la F1,6B pasa y la glucosa 6-fosfatasa y actúa en el anabolismo. Se puede decir que todas las que estén en hiperglicemia actúan con insulina y todas las que estén con hipoglicemia actúan con glucagón. Las únicas enzimas que cambian son las de la glucogénesis y glucogenólisis, en donde la glucogénesis actúa el glucógeno sintasa y la enzima ramificante, mientras que en la glucogenólisis actúa el glucógeno desfosforilasa y la enzima desramificante. La glucólisis es una vía metabólica lineal que se lleva a cabo en el citoplasma de todas y cada una de las células en el cuerpo. Tiene 10 reacciones divididas en 2 fases: la fase de gasto de energía, que es la inversión, y la fase de generación de energía. Oxida la glucosa a 2 moléculas de piruvato y tiene 3 puntos de control: en la exoquinasa, en todas las células, y la glucoquinasa en el hígado, la fructoquinasa y la piruvatoquinasa. A la vez, la glucólisis, el piruvato también genera energía a través de ATP y NADH, así como sus intermediarios. La gluconeogénesis es una vía metabólica lineal que permite la síntesis de una nueva molécula de glucosa a partir de moléculas no carbohidratos, como el lactato y la alanina. Son convertidos a piruvato al iniciar su síntesis. Es una vía inversa que puede revertir los puntos de control de la glucólisis por medio de la malato deshidrogenasa mitocondrial y citoplasmática, el piruvato carboxilasa, el fosfoenol piruvato carboquinasa, la fructosa 1,6-fosfato y la glucosa 6-fosfato. Se inicia en la mitocondria y acaba en el citoplasma del hígado y el riñón, en donde se puede llevar únicamente esta vía, y bajo circunstancias específicas se puede llevar a cabo en el eritrocito. Es una vía muy costosa en términos de energético porque consume GTP por molécula de glucosa que se produce. La glucólisis se produce cuando hay una hiperglicemia que es activada por la insulina y necesita de la transducción de señales de fosfoproteína fosfato 1 y actúa en catabolismo. La gluconeogénesis se produce en la hipoglucemia activada por el glucagón y necesita de la transducción de señales de la pKa, que es la proteína quinasa A, y se da en vías anabólicas. La glucogenólisis se da por periodos de hipoglucemia, por lo que el glucagón la promueve, y puesto que la transducción de señales del glucagón usa la ruta de las quinasas, las enzimas de la glucogenólisis deberán fosforilarse para estar activas.
particularmente el glucógeno fosforilasa, que es la enzima reguladora. Además de la enzima reguladora, existe la enzima desramificante que se encarga de romper los enlaces alfa 1,6 de la ramificación del glucógeno. La pKa también fosforila al glucógeno sintasa, que es la enzima reguladora de la glucogénesis, inactivándola y evita así la glucogénesis. La pKa también fosforila al inhibidor de la fosfoproteína fosfato 1, de tal forma que el efecto de la insulina se ha inhibido, porque se inhibe la enzima de la transducción de señales de la insulina. En la glucogenólisis, la proteína quinasa A activa la fosforilasa quinasa, que a la vez activa el glucógeno fosforilasa para que se rompa el glucógeno, liberando la glucosa 1-fosfato, luego se isomeriza a glucosa 6-fosfato y por medio de la enzima fosfoglucomitasa. En el hígado, la glucosa 6-fosfata es convertida a glucosa libre por medio de la glucosa 6-fosfata para que se salga a la sangre y regule la hipoglicemia. Pero en el músculo, la glucosa 6-fosfata es convertida a fructosa 6-fosfato, es decir, que sigue con la ruta de la glucólisis. La gluconeogénesis se da en periodos de hiperglucemia, por lo que la insulina la promueve, y puesto que la transducción de señales de la insulina usa la ruta de las pentosas fosfato, las enzimas de la glucogénesis deberán desfosforilarse para estar activas. El glucógeno sintasa, que es la enzima reguladora de la glucogénesis, la enzima reguladora existe la enzima ramificante, que se encarga de formar los enlaces alfa 1,6 ramificantes del glucógeno. La PP1, que es la fosfatoproteína fosfatasa 1, también desfosforila el glucógeno fosforilasa, enzima reguladora de la glucogenólisis, inactivándola y evita así la glucogenólisis. La PP1 también desfosforila la fosfodiesterasa, de tal forma que el AMP cíclico producido por el adenilato ciclasa se ha convertido e inhibido AMP, inhibiendo así la transducción de señales del glucógeno. En la glucogénesis, la glucosa 6-fosfato formada por el músculo o el hígado debe ser convertida a GTP por la fosfoglucomutasa para luego ser activada por su conversión a UDP glucosa, reacción de nucleotidación, que luego es adicionada a la glucogenina, que es la proteína que promueve uniendo al glucógeno, para que al ser utilizado en la glucogenólisis se mantenga protegida las reservas de glucógeno que servirán para primeros y segundos en la glucogenólisis. La ruta de la pentosa fosfato se lleva a cabo en el citoplasma de las células y es una vía hexagonal de glucosa, pero no genera energía, sino que genera ribosa 5-fosfato y NADPH. Tiene dos fases, una fase oxidativa donde se genera el NADPH, que sirve para la reacción de reducción, especialmente importante la síntesis de ácidos grasos. Se encuentra un punto de control metabólico, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y cuenta de una fase no oxidativa donde se regenera la ribosa 5-fosfato para la síntesis de ADN o ARN. Por medio de reacciones de dos enzimas de tipo transferasa y transcetolasa, transfieren 2 carbonos, y para su funcional requiere la coenzima TPP y la saldolasa, que transfieren los fragmentos de 3 carbonos. La ruta es importante para cuando un tejido está en desarrollo, manutención o reparación, ya que requiere de la síntesis de ácidos grasos que sirven de síntesis de glicerofosfolípidos o esfingolípidos para la matriz mitocondrial. La ribosa 5-fosfato servirá como la síntesis de ARN o ADN de la reserva celulosa. El ciclo de Krebs se produce en la matriz mitocondrial.
Es un anfibólico, por lo que quiere decir que combina no anabólico con no catabólico. Oxida a acetil-CoA. ¿Qué es? Es una vía metabólica que lleva a cabo la oxidación terminal del acetil-CoA. Su función son reducir coenzimas a NADH y FADH, producir energía GTP, que es igual a la ATP, y producir intermediarios para el anabolismo. Los intermediarios sirven para algo más y para el ciclo de Krebs. Tiene una vía anaplerótica que utiliza lo catabólico a menor cantidad de energía y produce mayor reacciones. Y lo cataplerótico usa la vía anabólica cuando hay mayor concentración de ATP y disminuye las reacciones. Se regula alostéricamente y por modificación covalente por medio de tres cosas: por la alfa-cetoglutarato, por el oxalacetato y por el citrato sinasa isocitrato. Tiene dos fases. La primera fase es la de deshidrogenación y descarboxilación, y la segunda fase es la regeneración del oxalacetato por deshidrogenación. Se necesita el complejo piruvato deshidrogenasa que se activa convirtiendo el ATP en AMP, que se convierte en NAD. Une lo anabólico con lo aeróbico. Es regulado por la retroalimentación y es la primera línea de oxidación y debe estar fosforilada para estar activa. Tiene tres capas: la DPH, que descarboxila y deshidrogena; la hidropalmitoil transcetolasa, que transcetilación; y la dihidropalmitoil deshidrogenasa, que deshidrogena. Requiere de la tiamina, lipomida, FAD, NAD y coenzima A. La lipomida debe estar reducida para poder capturar el grupo acetilo en coenzima A. La coenzima A lleva al acetilo al ciclo y se une al FAD, y este AFAD se une con el grupo acetilo y capta el hidrógeno, dando así el FADH. El FADH entrega al H al NAD y da el NADH y se regenera el FAD para volver a hacer el ciclo normal. La oxidación de ácidos grasos se da por este método. El ciclo de Krebs tiene una fase rápida, una lenta y una rápida al principio y lenta al final. La lenta es en estado basal, la rápida es en estado de demanda de energético, y rápido al principio y lento después cuando va bajando la demanda de energía. Produce energía en GTP, NADH y FADH. Por cada molécula de glucosa, el ciclo de Krebs da 2 vueltas y da 6 NADH, 2 FADH y 2 GTP.